Bienvenido, cumpleañero. Buenas, buenas, bienvenidos, Catalina, Lupe. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Ahora, en cuanto esté Carlos, le invitamos. Un saludo para Mercedes, para Maxi, que hoy está cumpliendo años. Bienvenido José Miguel por ahí. Vamos a ver si encontramos a Carlos por acá. Buenas. Bienvenidos a los que se van sumando. Buenas tardes, Betina. A ver si encontramos a Carlos. Buenas tardes. Ahí está Carlos. Vamos a sumarlo. Hola, Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿todo bien? ¿Cómo está por ahí? Acá, mira, en esta parte del hemisferio ya está comenzando el frío. Acá hoy es un lindo día. Ya sé, bueno, en teoría mañana va a empezar a llover, pero claro, estamos en una primavera medio extraña, porque obviamente más allá del encierro es una primavera, debería ser más calor, yo supongo, respecto a otros años, ¿no? Claro. Pero bueno, qué Y sé ahora yo. ahí en España están comenzando como por fases, ¿no? A volver a la normalidad. Sí, sí, esta semana lo llamaban la fase cero. Ya hace, bueno, hace como 10 días se empezó a abrir, pero digamos, la gente empezó a salir el otro fin de semana, que fue un desmadre. Y este sábado se reabrió de nuevo con un poco más de apertura por franjas horarias. O sea, si Bien, uno quería salir a hacer deporte, tenía que salir de 6 a 10 de la mañana o después de las 8 de la noche. Después estaban los menores en cierta franja, la gente mayor en otra franja. Pero claro, hay una gran diferencia entre lo que es Barcelona y el resto de las claro. pueblos y ciudades, porque digamos, Madrid, Barcelona, las grandes ciudades, una masa de gente que están como bestia encerrados y querían salir. En cambio acá en los pueblos, bueno, sí, sale la gente, pero no es tan, se ve que no era tan agobiante la necesidad. Bueno. Y vi que estaban como discutiendo en si, bueno, si tener algo de presencial antes de que terminara el año para ustedes, porque ahí el año escolar No, no, eso ya fue, digamos, acá ya el curso, ya Manuel cerrado. Castells, el ministro de Educación de Universidades, ya hace rato dieron por cerrado el año presencial. Claro, El año, digamos, acá las clases terminan normalmente en junio. Finales de junio, julio hay exámenes, tribunales, de trabajos finales. En julio son los actos de entrega de diplomas, pero ya fue todo eso, digamos, pasó todo online. Ya perfecto. incluso los actos que estaban programados para julio ya lo están fusionando todo en un gran acto online, por ejemplo, en mi universidad. Y después, bueno, la gente vuelve de las vacaciones a principios de septiembre. Suele haber examen ahí, digamos que entre mediados de septiembre, fin de septiembre, se vuelven las clases. Deberían Bien. volver las clases presenciales, pero está todo por verse. Ya hoy están anunciando de que podría haber algún rebrote en otoño, no tan potente, porque dicen, bueno, el virus está circulando y incluso en residencias de ancianos, centros sanitarios, podría seguir, digamos, contagiándose gente. Así que bueno, veremos qué nos depara.
Y ahí en cuanto, por ejemplo, en la universidad en la que vos estás ahí en Barcelona, en la Pompeu Fabra, ¿no? Sí. ¿Cómo hicieron todo el tema de los exámenes? ¿Son online, A ver, nuestra cuestionarios? universidad es la única en toda España que tiene trimestres en vez de cuatrimestres. O sea, tenemos 3 trimestres. Entonces, generalmente el segundo trimestre termina más o menos para Semana Santa. Yo tenía Ujú, muchas clases el segundo trimestre, entonces prácticamente yo los exámenes los hice presenciales, claro, pero ya algunos recuperatorios examen lo hemos hecho online. O sea que a nosotros nos encajó justo. O sea, la gente que empezó el tercer trimestre ya empezó online. claro. Y tuvieron esas 2 semanas que había exámenes y Semana Santa, festivo, para organizarse. En cambio, en las otras universidades, el pasaje del presencial al online los agarró en medio del cuatrimestre, lo cual es fatal, porque si uno está desarrollando, empezó el curso en presencial y después de un par de semanas, un mes, hay que pasar al online, es un caos total. En nuestra universidad nos ayudó justamente eso, fue una coincidencia de calendario. Y se están haciendo exámenes. A mí no me tocó hacerlos, salvo algún recuperatorio. Pero bueno, salieron todas las tipologías, formatos y quejas. Por ejemplo, en mi universidad no me suena que haya habido casos de gente que le pedían que pusieran 2 cámaras para evitar que se aleje del ordenador. Eso ha pasado en algún lugar. Eh, o sea, exámenes en tiempo real. Nosotros estamos haciendo un examen en tiempo real, le mandamos un trabajo, pero por lo menos lo que yo hago son todos trabajos que requieren mucho análisis individual, aplicación. Si quieren abrir la web, que la abran, un libro, lo que quieran. Total, en ese sentido es muy difícil, digamos, que haya algún tipo de fraude. Por otro lado, Claro. en mi universidad no, entre el alumnado es muy difícil que haya casos así de plagio, ese tipo de cosas. No, yo hace más de 10 años que doy clase y han sido cosas muy, muy puntuales. Ujú. Es una universidad que por nota de corte, que es la nota para ingresar, vienen muy buenos estudiantes, sobre todo en las carreras de comunicación, tenemos la carrera de periodismo, publicidad, relaciones públicas y comunicación audiovisual, son las 3 carreras clásicas de comunicación en España y las 3 creo que la nota más alta en España para entrar es la nuestra. Entonces entra gente con muy buenos promedios, muy buenos estudiantes, gente que a lo mejor no está tan acostumbrada a copiar Claro. Que no se va a arriesgar, yo creo. o no sabe, no sabe copiar. Hay que Claro, saber, está ¿eh? todo Todo un arte el del plagio y copiar y todo eso. Hay que saber, no tal cual. cualquiera. Bueno, hay docentes que lo han tomado incluso para, bueno, como estrategia, ¿no? Esto de aprender a hacer como, eh, no sé cómo le dice, creo que le dice machete, ¿no? Sí, Entonces lo sí, han acá le empezado dicen como la chuleta en España. chuleta. Sí, acá lo que circula mucho son apuntes de clase, como hay toda una tradición de clases expositivas que se resiste a cambiar. eh, entonces, bueno, quizás los mejores alumnos, chicos, chicas, son buenos tomando apuntes. Entonces los apuntes mejores, bien prolijitos, eso después circulan. No, chuleta no, por lo menos en mis clases no, porque todas las evaluaciones que nosotros hacemos son muy de aplicar de análisis, que no, No es analizar eso. cosas, digamos, textos, webs, productos digitales, entonces no sirve de mucho. Claro. Bueno, Carlos, mira, ya estamos en casi llegando a 100 personas. Te voy a presentar, así podemos comenzar a charlar un poco de tu Adelante. perfil. Y bueno, y contarle a todos los que nos están en este momento mirando que hoy estamos con Carlos Escolari, que bueno, es argentino, pero reside en España y trabaja, como decíamos, en la universidad ahí en Barcelona, en la Pompeu Fabra, y es doctor en comunicación. Tenés, bueno, unos cuantos libros, pero los 2 últimos que salieron, Media Evolution y Las leyes de la interfaz. Ahí tenés. Perfecto. Estoy Estamos ya preparado preparados. para otra charla que tenía que hablar de unos libros, pero bueno, están acá. Pero tengo los Perfecto. otros también, los que hablamos antes. Muy bien, que acá en Uruguay ya llegaron, así que si a alguno le interesa, están Ah, buenísimo. disponibles en librería. Bien, y hoy vamos a conversar sobre una investigación que se hizo durante el 2015 al 2018 y que bueno, en 2019 hicieron
la difusión, donde participaron más de 30 investigadores y 8 países, entre ellos Uruguay, ¿sí? Los países eran España, Italia, Portugal, Finlandia, Reino Unido, Colombia, Australia y bueno, nosotros. Ujú, Ahí con el trabajo con Laudelar y Plan Ceibal también como colaborador. ujú. Cristóbal Cobo estaba en ese momento. Exacto. Que está en vivo la semana que viene, así que hasta le podemos preguntar sobre, sobre la investigación Claro, por cuando eso. nosotros presentamos los resultados del proyecto en Uruguay, que fue febrero del 2018, bueno, se hizo una mesa redonda, obviamente participó Cristóbal, con quien lo conozco de hace muchísimos años, venimos charlando de hace mucho tiempo también. Sí, acá en Uruguay él fue el que presentó también, como decís, los resultados. Bueno, contanos un poco de qué trató, o si querés también presentarte algo más, y de qué trató esta investigación, cómo surge y cuál era el objetivo. Bueno, todo esto es una larga historia, porque bueno, yo venía investigando desde el 2009, más o menos 2010, todo el fenómeno de las narrativas transmedia, ¿no? Son estas historias que se cuentan en muchos medios y plataformas y la gente participa creando contenidos fanfiction, etcétera, etcétera. Hoy que es 4 de mayo, el día del fan de Star Wars, es un día ideal para hablar de narrativa transmedia en la ficción, ¿no? Estos grandes mundos narrativos donde hay una parte oficial, el canon, ¿no? De las películas, los videojuegos oficiales, y después está toda esta masa textual que generan los usuarios y usuarias, fans, comunidades de fans, lo que se llama fanfiction, fanbid, etcétera, etcétera, ¿no? Yo bueno, había investigado mucho eso, a mí me interesaba la narrativa transmedia porque era un tema que te permite ver un poco todas las tensiones del pasaje de una ecología de los medios centrada en el broadcasting a una en el networking, ¿no? Cuando, por ejemplo, los creadores de un mundo narrativo le mandan los abogados a los fans porque le usan los personajes, son las tensiones que surgen entre el viejo mundo y el nuevo mundo de las redes. Claro, después el tema de la transmedia y ficción pasó después a la no ficción, documental transmedia, periodismo transmedia, que es una de las cosas que más se investiga y se produce en América Latina. Digamos que en Estados Unidos todo lo que es la narrativa transmedia se orientó mucho más hacia la ficción, ¿no? La gran industria. Hay experiencia de no ficción transmedia en Estados Unidos, las grandes corporaciones, desde el New York Times es una empresa transmedia, podríamos decir, y National Geographic hace documentales, webs, aplicaciones, interactivos, hace de todo, ¿no? O sea que también es una empresa que apunta a lo transmedia. Pero bueno, digamos que en América Latina lo que ha surgido muy fuerte es todo lo que es la no ficción transmedia, que es el documental transmedia, muchos proyectos incluso desde la universidad. Por ejemplo, mis amigos, colegas de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina han desarrollado toda una serie de proyectos, incluso posgrado, libros de investigación sobre estos temas. Y en mi búsqueda, a mí, de un grupo de gente, ¿no? Aquí de Barcelona, de, bueno, ¿dónde más se puede trabajar esta lógica de narrativa transmedia? Digo, bueno, ¿qué pasaría con la educación transmedia? ¿Cómo podría ser una educación transmedia? ¿Y qué podemos recuperar de esta filosofía de la narrativa transmedia en el campo educativo? Entonces, bueno, se empezó a trabajar con otra gente, incluso de otras universidades, este concepto de alfabetización o alfabetismo o transmedia literacy, ¿no? En castellano tenemos las dos versiones, alfabetismo y alfabetización. En inglés es todo literacy. Y bueno, como nosotros la entendemos y nos interesaba investigar, eh, o sea, el relato educativo ya siempre, o en los últimos años, décadas, se contó a través de muchos medios y plataformas. Tenemos productos, tenemos videojuegos educativos, tenemos productos audiovisuales educativos, o sea que lo que era el relato oficial, digamos, de la escuela, el canon, ya estaba en diferentes medios y soportes. Lo que a nosotros nos interesaba sobre todo era qué hacen los jóvenes, Claro. ¿no? Con todo eso y cómo se puede aprovechar dentro de la educación. Entonces, bueno, hicimos una propuesta, un proyecto europeo con gente de todos esos países que mencionaste antes. En Uruguay, un poco la que coordinó la investigación a nivel local es Rosalía Winocur, Universidad de la República, y presentamos un proyecto y bueno, fue aprobado en 2014. El proyecto se redactó en 2013, se presentó en 2014 y empezamos en enero del 2015. No, perdón, en marzo del 2015 empezamos. Es un proyecto de 3 años. Son proyectos muy competitivos, cuesta mucho que te los seleccionen y bueno, fue toda una sorpresa, ¿no? Y una alegría en ese momento. Eh, o sea,
preguntas de investigación. Los objetivos de investigación eran, primero, ¿qué están haciendo los jóvenes con los medios? O sea, porque nosotros, más o menos los que tenemos, o en ese momento teníamos hijos adolescentes, sabíamos que están haciendo cosas en videojuegos, algunos están haciendo contenidos, no todos, chicos, chicas, algunos están produciendo cosas para plataformas de fanfiction, grabando muchos vídeos, mucho Instagram, pero son cosas que nosotros un poco como adultos veíamos de afuera. Entonces, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué están aprendiendo a hacer? Porque, digamos, un poco la idea es también están, digamos, un poco la hipótesis, están desarrollando competencias, están aprendiendo a hacer cosas que nos enseñan en la escuela. En la escuela no enseñamos a jugar videojuegos, salvo que uno tenga de profesor a Gonzalo Frasca. En la escuela no te enseñan a aplicar un filtro en Instagram, ¿no? Entonces están desarrollando competencias fuera de la escuela. ¿Y cómo están aprendiendo todo eso? Dado que en la escuela no te lo enseñan, ¿cómo se aprende todo esto? ¿Cómo se aprende a superar un nivel en un videojuego? Esta era la segunda pregunta, ¿no? Si la primera pregunta apuntaba a identificar lo que nosotros llamamos competencias transmedia, toda esta serie de skills, como se dice en inglés, que están desarrollando fuera, la segunda pregunta apuntaba a las estrategias informales de aprendizaje. ¿Cómo aprenden esas cosas fuera de la escuela? Y la tercera parte, ¿cómo podemos aprovechar eso dentro del aula? O sea, pasar de lo informal a lo formal. Un poco para reducir la distancia que existe entre la escuela y el mundo de los adolescentes, digamos, entre lo que pasa dentro de la escuela y lo que pasa afuera. Hay una distancia sideral, más allá de los esfuerzos de las escuelas, de los ministerios, los planes Ceibal, por, digamos, el esfuerzo por acercar estas dos esferas, ¿no? Eh, Queda mucho por hacer y un poco nosotros nos interesaba también aportar en esa dirección. Digamos que los proyectos que financia la Unión Europea, por un lado, toda producción científica es de acceso abierto, tiene que ser de acceso abierto, todos los artículos, libros, todo tiene que ser de acceso abierto. Y otra cosa que valora mucho la Comisión Europea es que los proyectos no se queden, vamos a publicar un libro, un congreso y una gran fiesta. No, quieren que los proyectos vuelvan a la sociedad con cosas concretas. En nuestro caso diseñamos un portal donde hay más de 80, casi 100 actividades didácticas destinadas justamente eh, a meter dentro, o a explotar, diríamos, dentro del aula estas cosas que los jóvenes desarrollan fuera del aula. Un Esto que poco para llaman reducir. del profesor. ¿Cómo? Esto que llaman en la investigación Sí, el sí, kit. el kit del profesor, lo llamamos nosotros. Es un proyecto que tiene es una metodología etnográfica. Ahí trabajamos mucho con la gente de la UOC, acá de Barcelona, Elisenda Ardébol, y también gente de Australia, Sarah Pink, Heather Hoss, que tenían mucha experiencia en trabajo etnográfico con jóvenes. Entonces hizo un armado metodológico etnográfico. Eh, Fue una etnografía que se llama un poco de corto término, no fue un trabajo etnográfico de años, sino una cosa más bien corta, pero para por lo menos recabar esta información que nos permitiera a nosotros alimentar este mapa de competencias transmedia, de estrategias informales de aprendizaje y después poder elaborar estas fichas, actividades didácticas que están en la red. Claro. Una pregunta, en realidad que hay un montón como para desarrollar y un montón Sí, de sí, preguntas que vayamos surgen, desmenuzándolo. como de poquito. En esto que contabas, ¿no? Como así de New York Times, en realidad al principio arrancó solamente como un periódico, ¿no? Y después tuvo que transformarse y evolucionar para llegar a generar ser una compañía transmedia donde por diferentes medios nos está transmitiendo estas noticias. Eso también ocurre en la alfabetización, ¿no? Hubo como una evolución que vos la planteás ahí, esto de la alfabetización tradicional, la mediática y la transmedia que vemos hoy. Entonces te quería preguntar de esa evolución y si la escuela acompañó esa, o sea, la escuela, centro educativo, acompañó esa evolución de la alfabetización. Ujú. Sí, o sea, nosotros vemos lo que es el concepto de literacy o alfabetización, alfabetismo, como que hay tres fases. Uno es el alfabetismo más lingüístico, llamémoslo así, que hay el gran aporte de América Latina, tiene nombre y apellido, Paulo Freire, ¿no? Es un tipo de alfabetismo que parte de una interpelación del sujeto en su forma más tradicional, no freireana, es un sujeto ignorante, es un analfabeto. No sabe leer, no sabe escribir, hay que enseñarle a leer y escribir. Freire, justamente la revolución fue, sí, no sabrá leer y escribir, pero sabe otras cosas. No es un ser vacío, ¿no? Y de ahí toda la teoría y la práctica de Freire del diálogo, de que el conocimiento se construye dialogando. A lo mejor esa persona no sabe traducir en palabras
su conocimiento, pero sabe otras cosas y bueno, de ahí de esa interacción podemos aprender todos juntos y lo que le interesaba a Freire era modificar, cambiar el mundo. Pero en su versión más tradicional, el alfabetismo era la interpelación, este es un nini, como se dice hoy, no sabe ni leer ni escribir. Lo de Freire fue revolucionario, yo creo, ya lleva más de 50 años y yo creo, bueno, Freire se lo cita mucho y se lo explica poco, yo creo, pero sigue teniendo fuerza, yo creo, su planteo. Quizá una cuestión metodológica, ahí se puede revisar, pero bueno, su filosofía de base yo creo que es muy potente. En los 60 llega la televisión y bueno, cada vez que aparece un medio de comunicación, inmediatamente aparecen los apocalípticos, ¿no? Que dicen que eso va a idiotizar a la gente, esto es la perdición, el fin de la cultura. Yo, que me dedico bastante a investigar la evolución de los medios, también investigo la evolución de los estudios de los medios. Y es increíble, porque cada vez que aparece un medio, por un lado están los utopistas, ¿no? Que cuando apareció el telégrafo decían, en el siglo XIX, estamos hablando primera mitad casi del siglo XIX, decían, el telégrafo, se van a acabar las guerras en el mundo porque los países van a dialogar entre sí. Bueno, ese era el planteo utópico. Después están siempre los planteos distópicos. Cuando apareció el cine, yo encontré un artículo de 1913, un artículo científico, una publicación de las primeras, que dice que el tema era, la gente va a saber diferenciar la ficción de la realidad. O sea, ya había un planteo casi apocalíptico respecto al cine. En los años 30 era la radio, el monstruo, era el new media, la radio emerge en los años 20 y en los 30 estaba todo el mundo, los científicos estaban aterrorizados porque Orson Welles había manipulado la masa con los marcianos y Goebbels en Alemania idiotizaba a todos los alemanes, ¿no? Llegó el cómic en los años 50 con la censura porque estaban idiotizando a los jóvenes. Y en los 60 la televisión. Esta cosa que aparece, yo creo que lo que mejor pinta ese momento es Mafalda, el cómic de Mafalda, la historieta, porque aparece la televisión, el padre no sabe si comprarla o no, Mafalda pide una tele, después tiene una actitud bastante crítica frente a la televisión, pero bueno, es el tótem, ¿no? Que como en 2001 aparece el tótem y todos los antropoides alrededor girando, pues no saben bien qué es eso. Y ahí nace la media literacy, ¿no? Es un planteo muy de los años 60, que después se expande, ¿no? Pero en su forma primigenia era, hay que enseñarle a las nuevas generaciones a mirar televisión y a todos los otros medios, también a leer la prensa, etcétera, etcétera. Ser Esto consumidores. tenía que, sí, formar un sector crítico era la idea, con la terminología de esa época. Humberto Eco hablaba de guerrilla semiótica. Hay que darles instrumentos semióticos a la masa, al pueblo, para que interprete y sepa ver entre líneas los mensajes de los mass media, como se decía en esa época. La media literacy también fue evolucionando, cambiando, se agregó una parte productiva, ¿no? Mucha gente dice, bueno, la mejor forma de entender cómo funciona un medio es creando un medio. Ahí nacen los diarios en las escuelas, que tenían una larga tradición en Estados Unidos, hagamos una radio en el aula, ¿no? O sea, si uno quiere explicarle a un joven y a un adulto también, ¿no? Eh, ¿Por qué se publican ciertas noticias o no? Bueno, hagamos un medio, discutamos entre nosotros cuál es la noticia principal, de qué se va a hablar en este medio o de qué va a hablar hoy en el programa de radio y qué dejamos afuera, por qué esto y no lo otro, ¿no? Es una forma de entrar en la maquinaria. Eh, También la media literacy como que se bifurcó también. Hay un enfoque no crítico, que es el que prevalece sobre todo en Estados Unidos, que se interpreta así, enseñémosle a los jóvenes a hacer producciones mediáticas. Un diario en la escuela, una radio, pero sin ningún tipo de enfoque crítico. O sea, démosles competencias técnicas. Hay toda una tradición de la media literacy que es más latinoamericana, europea, británica, donde va desde Joan Ferrés, Roberto Aparici, David Buckingham en el Reino Unido, o sea, toda una tradición anglosajona latinoamericana, si se quiere, o latina, que es media literacy crítica, que tiene que ver con esto que hablábamos de Humberto Eco y otra gente, es enseñémosles a los jóvenes a hacer una interpretación crítica, también a producir contenido, pero siempre con una visión crítica, ¿no? Bien, en la media literacy yo creo que todavía prevalece, más allá de, no quiero generalizar, pero prevalece bastante un enfoque de interpelar al joven como una víctima de los medios, ¿no? Pobrecito, este niño mira muchas horas de televisión. Pobrecita esta chica que está muchas horas en internet, ¿no? Porque muchos de estos temores, digamos, la televisión hoy parece ser que no es un gran problema,
Hoy el problema son los videojuegos, los móviles, las redes sociales, ¿no? El nuevo medio que asusta. Entonces, nosotros partíamos de otra base, de otra forma de interpelación. Cuando hablamos de transmedia literacy o alfabetización o alfabetismo transmedia, no partimos de esta estigmatización del joven que consume medios o está haciendo cosas en los medios. No, dijimos, mira, aparcamos un poco el discurso, pobrecito el niño, el joven que está fe, vamos a ver qué hacen, cómo aprenden a hacerlo, y después vemos que podemos recuperar de eso dentro de un ámbito formal. O sea, en nuestro caso, nuestra interpelación es diferente. No es el joven como víctima, no es como el joven nini de la vieja alfabetización mediática que no sabía leer ni escribir. Nosotros reconocemos que saben hacer cosas, algunas, vamos a ver qué saben hacer, vamos a ver cómo están distribuidas estas competencias también, o sea, no nos creemos el mito del nativo digital que sabe de todo, ¿no? Eso ya se cae de maduro, pero bueno, hay que repetirlo siempre, ¿no? Tampoco era nuestro punto de partida, ¿no? Y vamos a meternos en ese mundo. Digamos, bueno, esto es un poco las tres fases que nosotros veíamos un poco en la alfabetización, el alfabetismo mediático y la diferencia de esta transmedia literacy. Porque después está la digital literacy, internet literacy, un montón, new media literacy, muchas, pero muchas de estas versiones son más tecnológicas eh, y repiten mucho los esquemas del pasado. A nosotros nos gustaba este giro, ¿no? Es decir, vamos a ¿qué están haciendo? Aparquemos los prejuicios, aparquemos esta cosa de interpelarlos como víctimas, que es muy común. Eh, no excluye que haya investigación de esa perspectiva. Es más, la mayor parte de de la investigación que financia Europa parte del presupuesto de pobrecitos los jóvenes. O sea, de eso ya hay mucho. Nosotros queremos investigar otra cosa. No estamos negando ese enfoque, que ya existe, y hay muchísima investigación. Ahí quizá el referente mundial es Sonia Livingstone. Ella ha modulado un poco su discurso, no sé si por influencia nuestra o no, ojalá, pero sigue entrando por una cuestión más de... Ella sobre todo analiza jóvenes mucho más jóvenes que los nuestros, más niños. Y nosotros investigamos entre 12 y 18 años. Ella se ocupa quizá de una franja de edad donde, bueno, el tema es mucho más... Hay que andar con pinzas también ahí, ¿no? Pero a nosotros nos interesaba entrar por esta otra puerta, otro tipo de interpelación a la hora de construir el sujeto de la investigación. Ujú. Bueno, antes de ir a como el fin educativo, ¿no? O cómo lo podemos llevar a la enseñanza, nos interesa saber previamente, bueno, qué resultados dio en cuanto a competencias, y estas competencias transmedia que nos planteabas, y en cuanto a los medios que están utilizando los chicos, los Bien, adolescentes. nosotros hicimos bueno, les cuento un poco para que sepan que tengo en la mano. Como les dije antes, todo lo que produce la Unión, los proyectos europeos, es de libre acceso y gratuito. Nosotros tenemos un portal, una web, que es transmedialiteracy.org. Ahí está todo. Hay links a artículos científicos, informes, cuestiones metodológicas. Y digamos, hay un canal de YouTube. Ahí hay un link que va al portal con las actividades didácticas que están en castellano, en inglés, en muchos idiomas. Pero digamos, de los materiales así más de difusión, tenemos un libro que está acá, un libro de 200 páginas, 180. Este libro está en inglés y en castellano, los tengo justamente los dos acá, se puede descargar, libre y gratuito de la red. Es un libro donde están, digamos, si todos los investigadores participaron, tienen un capítulo. Eh, y después hemos hecho un informe de 16 páginas, lo que se llama un libro blanco, un white paper, donde es una síntesis de todo el proyecto, que es este que tengo acá. Este está en 5 idiomas y se puede descargar también de la web. Perfecto. Hay una imagen que un poco se transformó casi en un logo del proyecto, que es esta, ¿no? Esto es un mapa de las competencias transmedia. O sea, a la pregunta, ¿qué están haciendo los jóvenes con los medios? ¿Cuáles son las competencias que están desarrollando? Nosotros preparamos este mapita. ¿No? Es un mapa donde aparecen competencias vinculadas a la producción, competencias vinculadas a lo que se llama el management, a la gestión, que, bueno, hemos visto que hay un conjunto de competencias de gestión personal, jóvenes que son muy buenos gestionando su propia identidad en las redes, fotos, texto, etcétera, etcétera. Otros son muy buenos gestionando comunidades, otros chicos o chicas a lo mejor son muy buenos gestionando contenidos, porque tienen un canal en YouTube, porque tienen un blog, etcétera, etcétera, ¿no? Después hay otras competencias vinculadas, por ejemplo, a la prevención de riesgo. Hay competencias vinculadas a lo tecnológico, hay competencias vinculadas a lo narrativo, estético, hay competencias críticas también, ¿no? Bueno,
este mapa de competencias, claro, si existieran los nativos digitales, ese mito, deberían saber de todo, y eso no existe. Ni un adulto sabe todo esto. Entonces, esta es otra de las cosas que emergen de la investigación. Estas competencias están mal distribuidas, ¿no? Nosotros decimos, hay como una topografía, ¿no? Eh, El mundo de los jóvenes no es flat. Hay una topografía donde puede haber un chico, una chica que es muy bueno narrando y no tiene idea de privacidad de los datos. O puede haber un chico, una chica que es muy bueno gestionando su perfil, su identidad en las redes, y es un desastre manejando tecnología, ¿no? Entonces, eh, nosotros, o sea, investigamos lo informal, cómo aprendieron a hacer estas cosas, pero a nosotros nos interesa el sistema formal. ¿Eh? No es que abandonamos toda la formación al ámbito informal, nos interesa que lo formal dialogue con este mundo, ¿no? Entre formal e informal, que se caigan estas barreras. Por eso nosotros creemos que una de las funciones de la escuela no es tanto, no es para nada estigmatizar esto y rechazarlo, no, hay que abrazar estos conocimientos, incorporarlos y ayudar a distribuirlos democráticamente, porque vemos que afuera de la escuela están distribuidos muy mal. Entonces, la escuela podría, una de las funciones de la escuela podría ser un poco a ayudar, llamémoslo a achatar, a redistribuir, suena mejor, este tipo de competencias, ¿no? Entonces, la lógica ahora voy a hablar después de las estrategias de aprendizaje. Entonces, la lógica de nuestro portal es la siguiente. Hay un profe, un profesor, profesora, que dentro del aula detecta que tiene un par de videojugadores muy buenos, detecta chicos o chicas sobre todo que están haciendo fanfiction, porque hay sesgo de género en todo esto también, o detecta chicas que están jugando muchos videojuegos, o que están muy activas en Instagram. Bueno, utilizando el buscador, ¿no? Se pueden descargar actividades didácticas para explotar eso que está pasando fuera del aula, dentro del aula, para enseñar historia, geografía, lengua, matemática, ¿no? A lo mejor hay todo un buscador, ya sea interactivo, utilizando esta rueda de colores, pero también por palabras. Yo puedo poner historia, YouTube o WhatsApp, historia, y me van a aparecer actividades didácticas donde puedo utilizar WhatsApp para enseñar algún tema de historia, ¿no? Entonces, la idea es justamente que este portal es un tool, un instrumento para importar, diríamos así, dentro del aula estas cosas que están pasando afuera. Y ahí cambia, porque en vez de estrategia de aprendizaje, ahí fue, digamos, así como el primer objetivo, conseguimos un mapa de eh, casi 99 competencias en primer nivel y casi se amplían a 200 en el segundo nivel. En el campo de las estrategias de aprendizaje informal fue mucho más pobre todo, porque encontramos nada nuevo. Se te está, ¿Eh? Hola, hola, hola. se ¿Volvió el está audio ahora? cortando Ahora volvió. bastante, como que se Ah, decía tranca. que así como en competencias Ahí, muy buenas, muchas competencias, en el ámbito de las estrategias de aprendizaje informal no aparecieron cosas nuevas. El learning by doing, aprender haciendo, ¿no? Quizás, bueno, lo interesante es el aprendizaje por simulación, por imitación, diríamos. Eso es muy interesante porque, bueno, la investigación confirmó lo que ya más o menos sabíamos. YouTube es la gran escuela informal para jóvenes y adultos. Cuando no sabemos hacer algo, vamos a YouTube. Va y lo busca en YouTube. Aprendemos por imitación. Esto es interesante porque aprendizaje ADN de nuestra especie, ¿no? Si uno era, o sea, los Homo sapiens aprendimos a picar piedra viendo a otra persona que nos enseñó a picar piedra. Y en la Edad Media, si uno quería aprender a pintar o hacer escultura, ¿qué hacía? Te ibas a la bottega de Miguel Ángel o Leonardo da Vinci y te decían, bueno, empezá a copiar cuadros, ¿no? Empezá a imitar, hasta que un día vas a encontrar tu propio estilo. O sea, aprender imitando no es nada nuevo. Lo que pasa es que YouTube aparece como el gran archivo de experiencias educativas y uno puede aprender en YouTube todo, desde superar un nivel en un videojuego hasta arreglar una bicicleta, ¿no? O montarse o maquillarse.
me sorprendió como ese dato, porque uno cree, ¿no? O los docentes también creemos que lo primero que hacen nuestros estudiantes es ir a Google. Y en realidad lo que dice la investigación es todo lo contrario, que no, que van No, a eso nos YouTube. sorprendió. Ahí, entre los usos de YouTube es un buscador. Como que buscan ya contenidos audiovisuales y no es como los adultos que vamos a Google y después a lo mejor saltamos a YouTube para ver un vídeo. No, no. Usan, usan YouTube como buscador directamente, ¿no? Como que saltan esa fase. Em, entonces, bueno, respecto a las estrategias de informar de aprendizaje no surgió nada nuevo, ¿no? El learning by doing, bueno, decía esto de aprendizaje por imitación y después, bueno, el aprendizaje, el peer-to-peer, ¿no? Hay un tema que está un poco mitificado, que es el joven enseñando a los adultos. No es tan común como parece, no es tan común como parece, pero hay casos. Pero no es que todos los jóvenes le están enseñando a los adultos, no. Hemos encontrado casos, por ejemplo, en el trabajo de campo en Barcelona, donde, bueno, a lo mejor un chico, una chica tenía los padres, uno era ingeniero, qué sé yo, y aprendía todo, era una transferencia muy tradicional del adulto al joven. Pero también había casos de jóvenes que le enseñaban a los adultos. No son muy comunes, pero bueno, habría que ver en estas semanas de confinamiento, donde de golpe muchos adultos han tenido que ponerse a hacer cosas en las redes, habría que ver hasta dónde los jóvenes nos ayudaron a esa transición, si se quiere, ¿no? A un uso cotidiano de tools digitales. Esa era la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Cómo esta situación de pandemia o de confinamiento ha acercado la educación presencial a esta educación informal, digamos, ¿no? No sé qué opinión tenés respecto a esto, ¿no? Si se ha reducido esa brecha entre uno y otro, o si quizás con las propuestas que hacemos, quizás seguimos como fortaleciendo, ¿no? Más lo positivo o el formato presencial. Claro, yo creo, bueno, esta experiencia traumática, ¿no? Seguramente, bueno, veremos cómo salimos de todo esto. Pero este uso masivo de ciertos instrumentos, yo creo que la vida de los adolescentes, por ejemplo, en esta semana, yo creo que no cambió tanto en el sentido de la vida digital. El problema de ellos es que no pueden salir a la calle, también de los adultos, ¿no? Pero yo creo que la vida digital de ellos no cambió tanto porque están acostumbrados a estar todo el día participando de esta vida, construyendo su vida social en las redes. Les falta la parte del face to face real, ¿no? Pero para muchos adultos, sobre todo la parte laboral, están descubriendo el teletrabajo y encima es una cosa no planificada, de ahí que sea tan agobiante este teletrabajo esta semana, las videoconferencias, gente que no estaba preparada. Uno más o menos que está en estos temas venía, no sé, el hecho de gestionar un proyecto en 8 países nos obligaba a estar permanentemente conectados en red, a hacer conferencias, etcétera. Para otra gente esto es totalmente nuevo y lo llevan muy mal porque no estuvieron preparados, nadie lo formó, no hay un Sí, incluso conocimiento de cómo hacer. en Pero Uruguay se bueno, está pensando como una legislación, ¿no? Leyes para como tener en cuenta, no sé, los derechos también de los empleadores en sí, esto. sí, bueno, las leyes generalmente son siempre las que llegan al final de todo. Ni siquiera hay protocolos, en las universidades no había, en las universidades presenciales no había protocolos para pasar a un online. Ahora se van a hacer estos protocolos y si, por desgracia, como están anunciando, el otoño que viene puede haber algún pequeño rebrote, esperemos que sea pequeño si lo hay o que no lo haya, de la epidemia, por lo menos eso se mencionaba estos días en España, que podría haber un rebrote, bueno, como que ya la institución, la interfaz universitaria está preparada para pasar en cualquier momento del presencial al online. Yo espero, esto no es una expresión de deseo, que vayamos a un sistema realmente blended, que esto no sea online o presencial, que esto es una cosa que ya al final del proyecto era evidente. Yo creo que la oposición, esta cosa tan de Saussure, Levi-Strauss estructuralista, entre formal y no formal, me parece totalmente superada ya, ¿no? Aprendemos en un continuo, entrando y saliendo de lo formal a lo informal, entrando, saliendo del aula. Tenemos que ir a un modelo educativo poroso que permita esta entrada y salida, ¿no? Y no que la escuela se encierre en sí misma y no deje entrar esta cosa mediática que contamina todo, ¿no? Nosotros en el trabajo de campo encontramos de todo, desde profesores, directores de escuela que eran muy abiertos a esto, y en la misma escuela ahora había adultos muy, muy cerrados a estos temas. Tenemos que ir a un modelo mucho más poroso, flexible, donde sea casi, no Vos, digo natural, pero que no sea traumático estos pasajes. en esto de a veces la investigación, te ha llevado como a anticipar algunas cosas que van sucediendo, ¿no? ¿Te imaginas que esto podría llegar a suceder?
como esta conjunción de lo presencial y lo virtual, o que todavía nos queda por recorrer, que aún así con la cuarentena y esta situación de confinamiento no lo vamos a lograr? Yo estos días de cuarentena me dediqué a despotricar contra las predicciones. Colegas, o sea, los filósofos vaya y pasa, el filósofo tiene que decir algo siempre, pero incluso lo escribí en mi blog y lo charlé mucho con amigos, de los colegas de acá, de allá, de todos lados, me pone los pelos de punta esto, no, se acaba el capitalismo, no, acabamos un mundo nuevo donde tendremos otra relación con el medio, nadie sabe nada de lo que va a pasar entre una semana, imagínense si podemos hacer predicciones de cómo va a ser el mundo de acá a un año, es ridículo. Y me Así sorprende que como haya gente muy inteligente enganchada en ese jueguito de la bola. Deben tener una bola de cristal de 8K de alta definición para ver lo que va a pasar. En ese sentido, ¿cómo va a ser la educación? Bueno, como dije antes, una expresión de deseo. No estaría mal que como enseñanza de este proceso de acelerado cambio de estos días, que se vaya a un modelo más flexible, blended, ¿no? Que hemos descubierto muchas cosas que se podían hacer online, hemos resuelto cosas sin tener que movernos físicamente, a lo mejor, ¿no? Eh, por ejemplo, en estos días se defendieron tesis, yo coordino el programa de doctorado en comunicación y hemos hecho la primera defensa de tesis totalmente online y había más gente que cuando se hacen reales, ¿no? Porque había gente de todo el mundo que estaba interesada. A lo mejor un amigo tuyo defiende una tesis, pero claro, uno no puede estar ahí físicamente. Entonces la gente se conectó de diferentes países. Bueno, a lo mejor las tesis antes no se hacían por streaming, se registraban y quedaba la defensa. A lo mejor a partir de ahora la hacemos en streaming y se puede sumar otra gente. Y así con muchas otras cositas cotidianas que a lo mejor las abrimos, ¿no? Nosotros tenemos nuestro grupo de investigación, un club de lectura, y el otro día lo hicimos online y teníamos el doble de asistencia que en el club normal. Dijimos, bueno, a partir de ahora lo vamos a hacer presencial, pero también en streaming, ¿no? Son pavadas, pero a lo mejor esto se va incorporando también en nuestro quehacer cotidiano, no estaría mal. Formando. Así como también ahora hay un montón de docentes que se han convertido en youtubers, influencers, ¿no? Como, bueno, han descubierto como otras facetas de su rol. Como qué interesante es eso, que a veces no nos imaginábamos o lo veíamos algo de los adolescentes, ¿no? Esto de ser un youtuber, pero esta situación nos implicó, bueno, quizás tener que grabarnos para dar una clase, para que pueda llegar a todos. Entonces, Sí, y aprender estos formatos, que no se puede estar 2 horas hablando, que hay que darle un formato breve, que bueno, una serie que, de trucos que se van aprendiendo. Hay otro sí, tema, que quizá en Uruguay, gracias al plan Ceibal, no es tan así, pero es el tema, bueno, en estos días la división digital, el digital divide emergió muy fuerte, pero incluso acá en España. Por ejemplo, me contaban el caso de estudiantes de nuestra universidad, gente que dice, bueno, viven en Barcelona, en general una clase media, más alta, más baja, pero había, por ejemplo, estudiantes que, poquitos, ¿eh? Pero gente que no tenía, no le funcionaba el wifi en su casa, que tenía que engancharse al wifi del vecino, claro. Eso llevado a América Latina u otros continentes se multiplica, ¿no? Y esto surgió muy fuerte en Argentina en estos tiempos. Eh, Ahí, bueno, hay todo un campo para trabajar, porque, bueno, llevar conectividad, que haya hardware y software adecuado. A lo mejor hay que pensar canales alternativos, ¿no? Cuando el portal Educar, me acuerdo cuando estaba, bueno, Alejandro Pisitelli, allá por el 2003, 2004, 2005, me acuerdo que ellos habían hecho CD-ROMs. Y uno decía, bueno, el CD-ROM ya es viejo. Pero no, me decía, no, mira, hay muchas escuelas que tienen computadora y no tenían conectividad. Estamos hablando de hace 15 años, 16. Eh, entonces, claro, una forma de llegar con contenidos digitales interactivos era haciendo CD-ROMs. Bueno, a lo mejor también en estos días hay que buscar un sistema parecido a eso, ¿no? sí, Eh, acá, mira, en Uruguay, más allá de que, bueno, que tenemos bueno, políticas educativas que han atendido, el Plan CEBAL que atiende esto, pero en realidad la conexión estaba pensada para los centros escolares, y, o sea, los centros claro, educativos ya no estábamos ahí. Entonces, bueno, no fue todavía, es todo un tema. Incluso la semana pasada estuvo Mariano Narodowski, también argentino, y bueno, y planteaba esto como, ¿no? De abrir la canilla del Internet, ¿no? Como es sí, sí, necesario. sí. Aparte Como las conexiones domésticas, claro, imagínate si hay una o dos personas, el padre o la madre están teletrabajando, un par de hijos están online, y que uno más pequeño, el más chiquito, se le ocurra ver dibujo animado, uno no aguantan las infraestructuras, ¿no? Esto, porque ahora, bueno, el 2020 iba a ser el año del 5G.
digamos, se iba a instalar la infraestructura, por lo menos en Europa, en Asia ya se está instalando desde el año pasado, iba a ser el gran año de la transición al 5G. Lo que se decía era que el 5G no iba a servir tanto al usuario normal, sí, un poco más de calidad en la imagen, sino para la Internet de las cosas. Si uno quiere tener un coche sin chofer o quiere tener los drones circulando y quiere tener todos los aparatos conectados entre sí, necesitábamos un 5G. Pero claro, esta situación yo creo que ha aumentado tanto el consumo hogareño que el 5G será bienvenido y será muy utilizado también por las familias con esta conti- eh, si hay, conectividad simultánea en varios integrantes de la familia. Pero queda mucho, mucho terreno para hacer en esto. A lo mejor, ¿por qué no pensar en paralelo también distribución física de contenidos digitales? En Cuba tienen una gran experiencia con esto, lo que llaman el paquete. En Cuba hace un año y medio, y en Cuba todo el mundo vio toda la serie de Netflix y HBO. ¿Y cómo las miran? Con una memoria USB, el paquete. Entonces, cada semana hay gente que tiene una conectividad o se enganchan, bajan series, películas, todo. Entonces uno les encarga, pasame la segunda temporada de tal cosa, tres, y te traen el paquete, ¿no? Como un sodero Sí, sí, o como como un telepizza que te traen el paquete. Bueno, a lo mejor en lugares donde la conectividad no es buena, a lo mejor se puede hacer pensar soluciones de este tipo, hasta que algún día tengamos una conectividad buena. y en ese aspecto, mira, ahí hacer una pregunta. ¿Qué te parece como solución la televisión abierta en Bueno, el también ha ámbito habido un de... revival de podcasting, evidentemente. Bueno, todo suma. Mientras no sea la teleescuela aburrida de los años 60, ¿no? Porque esto es una cuestión. Vuelvo al tema del principio, ¿no? Cuando aparece una tecnología, generalmente la estructura educativa se repliega sobre sí misma, ¿no? No, la tecnología es mala, el nuevo medio es malo, idiotiza. Pero después de un tiempo lo coloniza Ujú. y ahí fue que nace la televisión educativa. Si tenía una característica la televisión educativa en general de los 60, 70, es que era lo más aburrido que había. Era un señor o una señora dando una clase frente a la cámara durante una hora. En esa época los Beatles hacían videoclips y ya exploraban, bueno, claro, era lo más aburrido que había en ese tipo de televisión educativa. Después fue evolucionando también, ¿no? Pero, claro, entonces, ¿no será que la escuela, el aparato educativo, cuando llega una nueva tecnología, un nuevo medio, se encierra? No, no usen calculadora dentro del aula, ¿no? No, las pantallas fuera. El segundo gesto es colonizarlo, Sí. incorporarlo y lo pasteuriza. Todo lo que tenía de disruptivo, filoso, eh, innovador, ese medio, esa tecnología, la escuela, el sistema educativo te lo pule y lo pasteuriza y te hace una cosa aburrida. Bueno, tenemos que romper con estas lógicas. La escuela, el aparato educativo tiene que utilizar esta tecnología, pero sin pasteurizarla. Está bien que un alumno le pelee a un profesor en redes sociales, manteniendo obviamente un mínimo de educación y transparencia en la conversación, pero está bien eso. Si entran las tecnologías para abrir el juego, conversación, lo que decía Freire, ¿no? Sacar al docente de su lugar del saber y yo creo en ese sentido ciertas redes, ciertas plataformas pueden servir también para eso, ¿no? Claro. ¿Y qué recomendaciones harías, que es una pregunta que apareció por ahí, como para, bueno, generar, volver a este formato de tele, pero a su vez que sea motivante? ¿Qué recomendaciones harías vos como comunicador? Primero, escuchar mucho a los jóvenes si queremos hacer contenidos y hacer contenidos con ellos. Así como en el mundo de la narrativa transmedia está el contenido hecho por el usuario, ¿no? El fanfiction. Nosotros en el proyecto y en las propuestas hablamos de contenido generado por estudiantes, o youth generated content, contenido producido por los jóvenes, ¿no? Una de las actividades didácticas, por ejemplo, que tenemos el vídeo en YouTube explicándola, es muy buena. Es una actividad didáctica que se desarrolló a través de una ficha didáctica con profesores, alumnos, y se hizo un excelente vídeo en una escuela de Barcelona, donde los alumnos del último año de la secundaria, que acá se llama bachillerato, hacen un experimento en clase de química y, dado que a los jóvenes les encanta todo, grabar, montar y todo, graban el experimento para enseñárselo a los alumnos que están entrando ahora en la secundaria, que acá se llama la ESO, ¿no? Entonces, un student generated content, ¿no? Es explotar, o sea, la profesora de química no explica cómo hacer un vídeo, si siempre en el aula hay varios que lo saben hacer, y montar, y ponerle opción y todo, ¿no? Entonces, es un contenido generado por estudiantes, es un peer-to-peer,
es jóvenes enseñando a jóvenes. El profe no se pone ahí a explicar cómo es el experimento, sino que da las indicaciones y un poco monitoriza, controla. Más que controlar, un poco sigue todo el proceso, interactúa, acompaña todo este proceso de producción. Y tenemos un contenido hecho por jóvenes que, en vez de reprimir eso que hacen, lo aprovecha dentro del ámbito escolar. Hay un vídeo que lo explica clarísimo todo eso, ¿no? Y hablan los profes, los alumnos, explican todo eso. Ujú. Esta es un poco la lógica que nosotros queremos del transmedia literacy, ¿no? Pongamos a los jóvenes a hacer cosas. El profe, generalmente, el profesor o profesora, ¿no? Cuando no sabe algo, ¿qué dice? Uy, yo no sé subir un vídeo a YouTube. El ministerio tiene que hacer un curso de formación. ¿Para qué? Si dentro del aula a lo mejor hay gente que lo sabe hacer. Bueno, si es así, aprovechemos eso. Y el portal que hicimos nosotros apunta también a eso. Es un aprendizaje más horizontal. Todos sabemos algo, como decía Freire. Intercambiemos esto. El profe a lo mejor sabe mucho de gramática, pero no sabe de YouTube. Los jóvenes a lo mejor saben mucho de YouTube, videojuegos, pero no saben de gramática. Bueno, ¿qué podemos hacer juntos? Bueno, entonces, recomendaciones, construir con los estudiantes, la primera. ¿Qué otras recomendaciones nos harías? Porque esto puede ser tanto Escucharlos para el también, niño no como entrar con para el esta adulto. visión, no entrar con la visión represiva o denigrante de estas cosas, ¿no? Eh, entrar con una actitud positiva de frente a estas prácticas que parecen extrañas. A mí me encanta Alessandro Barico, ya sea su libro Los Bárbaros o el que salió prácticamente ¿De este qué trata? año, que se llama The Game, el juego, porque él tiene una percepción muy cercana a esta filosofía, ¿no? El que viene de las letras, un escritor formado en la cultura letrada, tuvo un programa sobre libros en Italia, tuvo su librería en Italia, claro, un tipo que viene de la torre de mármol de la cultura letrada, tiene una visión sumamente fresca, innovadora, abierta de todas estas prácticas, que dicen los bárbaros que vienen, ¿no? El cambio de un mundo. Pero bueno, yo creo que también refresca leer este tipo de análisis y de reflexiones de un Barico o de Alejandro Pisitelli, un montón de gente que está en todo esto, ¿no? Sí, quizás también esto de que vos decís, ¿no? Como esta mirada que estigmatiza o negativa sobre los chicos, los adolescentes, los jóvenes o niños también pierden el tiempo, ¿no? Con estos medios. Quizás ahora con esta situación de pandemia que nos ha generado también tener que encontrarnos con esos medios, porque a veces la Sí. plataforma, los chiquilines no ingresaban y teníamos que ir a las redes sociales, a Instagram, Facebook o lo que sea, ¿no? Entonces creo que Sí, pero también por incluso eso. los colegas más críticos con el capitalismo de plataformas en esta semana están sobreviviendo incluso económicamente gracias a las malvadas plataformas. Entonces yo creo que, bueno, este péndulo apocalíptico es integrado, ¿no? No es que la tecnología es toda linda, que hermoso, como era en los años 90 cuando hablaba Nicolás Negroponte. Eh, no es ni eso, ni es la cosa, las plataformas están machacando datos, nos están sacando datos, hay que apretarlas por ese lado, hay que sacar legislación, hay que evitar que hagan eso, pero por otro lado son lugares de intercambio social que no podemos hacer a menos de ellos. Ujú. La televisión de los 60, uno leía los textos de Matelar y Humberto Eco, y eran muy duros con la televisión. Y bueno, mi generación se formó ahí. Y la televisión cambió la política, cambió la familia, los ritmos de la familia, el imaginario de la gente, la visión del mundo que tenía la gente. Eh, o sea, no podemos reducirnos solo a una dimensión, son fenómenos muy complejos, mediáticos o las plataformas, y que tienen cosas buenas y cosas malas. Bueno, el tema es cómo nos movemos en medio de todo esto, ¿no? Incluso Sin caer Barico, en la cosa optimista ni caer en el apocalipticismo total. incluso Barico decía recientemente esto de que bueno, que no hubiésemos vivido de la misma manera esta situación de pandemia si no fuera por la revolución digital que hemos transitado. Para nada. Imagínense toda la gente encerrada en su casa, viendo solo un noticiero de la noche con las indicaciones. Eso hubiera sido orwelliano total. Pero claro, solo podíamos hablar con el vecino, de lejos. Yo creo que, bueno, gracias a estas plataformas se ha hecho mucho más llevadero todo esto y han surgido cosas nuevas y se debate mucho más y cualquier medida inmediatamente, obviamente se debate, bien o mal, bueno, también, pero no sé, hubiera sido otra cosa totalmente diferente. Tal cual, tal cual. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por este espacio. Dijimos que no íbamos a llegar a la hora y vamos 55 minutos. Perfecto.
Se hace corto. Les recomiendo ir a la web, transmedialiteracy.org, por ahí pasaba, vi que pasó el URL en los comentarios. Se pueden descargar esto, se puede descargar el libro, eh, hay de todo. Y miren el canal de YouTube porque ahí explica muchas actividades, hay vídeos grabados sobre Wattpad en Italia, todos tienen subtítulos, ¿eh? Hay cosas filmadas experiencias grabadas en Portugal, en Finlandia, en Barcelona. O sea, hay un buen popurrí de cosas de todo el mundo. Que está bueno para integrar incluso esto de Wattpad, que acá no ha llegado mucho a Uruguay, que bueno, esta plataforma tanto para leer escritores, ¿no? Como para empezar a escribir, que está Sí, súper sí, sí. interesante. Es una de las plataformas más usadas para fanfiction hoy por hoy. Exacto, que quizás podamos como, bueno, integrar los docentes uruguayos. Bueno, muchísimas gracias por todos tus aportes, ahí hay un No, montón de gracias a ustedes, agradeciéndote. Gracias. gracias por las preguntas y bueno, por la posibilidad de difundir este proyecto que participaron 50 investigadores de 8 países, fue un trabajo infernal, pero bueno, estamos muy contentos y bueno, un proyecto que terminó oficialmente en el 2018, pero todavía hoy seguimos publicando, como te decía antes, salió hace poquito un artículo sobre las metáforas de uso de YouTube y bueno, y seguimos todavía sacando cosas de la investigación. Bueno, lo vamos a compartir, así también lo podemos hacer llegar a todos los que estuvieron viendo hoy y acá los docentes uruguayos. Buenísimo. Gracias. Saludos. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.